Cuando Valentina encontró esa carta escondida detrás del espejo del baño, su mundo entero se detuvo. No era una carta de amor, ni una carta de odio. Era algo mucho peor. Era la prueba de que el hombre con quien había dormido durante 11 años, el padre de sus hijos, el señor que desayunaba con ella cada mañana y besaba su frente antes de salir al trabajo, no era quien decía ser. Pero para entender lo que pasó esa tarde de martes, hay que comenzar desde el principio. Porque esta historia, como todas las historias que duelen de verdad, no empezó con una traición. Empezó con un enamoramiento. Valentina Reyes tenía 28 años cuando conoció a Rodrigo. Ella era de esas mujeres que la vida había hecho fuerte sin pedirle permiso. Había crecido en Guadalajara, en una familia de clase media trabajadora. Su papá era mecánico y su mamá costurera. Desde chica aprendió que las cosas no se regalan, se ganan. Estudió administración con becas y trabajos de medio tiempo. Era seria, responsable, de esas personas que llegan 10 minutos antes a todas partes y que nunca piden favores porque no les gusta deber nada a nadie. Pero también era de esas mujeres que, cuando amaban, amaban con todo, con una intensidad que asustaba un poco, con una lealtad que no conocía límites. La noche que conoció a Rodrigo fue la boda de su prima. Él estaba ahí como invitado de un amigo, y desde que cruzaron miradas al otro lado del salón, algo pasó. Rodrigo era guapo, no de manera obvia, sino de esa manera tranquila que te atrapa despacio. Tenía una sonrisa que tardaba un poco en llegar, como si pensara antes de sonreír, y eso a Valentina le pareció diferente. Diferente a los hombres que había conocido antes, que siempre tenían prisa por impresionar. Esa noche bailaron, hablaron, se rieron. Rodrigo le dijo que era ingeniero, que vivía en la Ciudad de México, que acababa de terminar un proyecto en Guadalajara y que en 2 días regresaba a la capital. Valentina pensó que esa sería la única noche, un recuerdo bonito y nada más. Pero Rodrigo le pidió su número, y la llamó al día siguiente, y el día después. Y 3 semanas más tarde apareció en Guadalajara con un ramo de flores y una sonrisa que esta vez sí llegó rápido, casi de inmediato, como si ya no tuviera que pensar tanto para dársela a ella. Se hicieron novios a los 2 meses. A los 8 meses, Valentina se mudó a la Ciudad de México. A los 2 años, se casaron. Y para cuando cumplieron 5 años juntos, ya tenían a Emilio, de 3 años, y estaban esperando a Sofía. La vida que Valentina tenía era la vida que había soñado. No perfecta, porque ninguna lo es, pero sí buena, sí verdadera, o eso creía ella. Rodrigo era un buen esposo, no de esos que salen en las películas, románticos y detallistas, sino de los reales, de los que llegan a casa y preguntan cómo estuvo el día, de los que se despiertan en la noche cuando llora el bebé sin que nadie los tenga que despertar, de los que recuerdan que a su mujer no le gusta el cilantro y se lo dicen al mesero antes de que ella tenga que decirlo. Trabajaba en una empresa de ingeniería civil. Salía temprano, llegaba a las 7 de la noche, a veces más tarde cuando había proyectos grandes. Ganaba bien, no eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Tenían su departamento en la Colonia del Valle, las colegiaturas de los niños pagadas, vacaciones una vez al año. Valentina no tenía razones para sospechar nada. Y sin embargo, a veces, en las noches, cuando Rodrigo dormía a su lado y ella se quedaba despierta mirando el techo, sentía algo. Una incomodidad pequeña, difícil de nombrar, como cuando entras a un cuarto y sabes que algo está diferente, pero no puedes señalar exactamente qué. Ella lo ignoraba, lo atribuía al cansancio, al estrés, a los años. Pensaba que todas las mujeres casadas sentían eso en algún momento, que era normal. No lo era. El primer momento extraño que Valentina recordaría después llegó un domingo de enero. Estaban desayunando los 4 juntos, uno de esos desayunos tranquilos con huevos revueltos y caricaturas de fondo, cuando el celular de Rodrigo vibró sobre la mesa. Valentina, sin pensar, volteó a ver la pantalla. Era un mensaje, y antes de que lo agarrara rápido, ella alcanzó a leer 2 palabras. ¿Ya sabe? Solo eso. ¿Ya sabe? Rodrigo guardó el celular en el bolsillo sin decir nada. Siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Y Valentina se quedó con esa pregunta flotando en la cabeza todo el día. ¿Ya sabe qué? Le preguntó esa tarde, de manera casual, casi de pasada. Rodrigo dijo que era un mensaje de trabajo, un asunto de un cliente. Valentina asintió. No insistió, pero tampoco olvidó. Las semanas siguientes, Valentina empezó a notar cosas pequeñas que antes no veía, o que veía pero no registraba. Rodrigo se tardaba más en el baño cuando llegaba del trabajo, como si quisiera borrar algo antes de entrar a la casa. A veces,
Cuando hablaba de su infancia, los detalles no coincidían. Una vez había dicho que creció en Monterrey. Otro día mencionó Veracruz. Cuando ella lo señaló, él se rió y dijo que se confundía, que había vivido en muchos lugares de chico. Valentina se dijo a sí misma que estaba exagerando, que su mente estaba buscando problemas donde no los había, que llevaba 11 años con ese hombre y lo conocía perfectamente. Pero entonces llegó el día de la carta. Era un martes de marzo. Los niños estaban en la escuela, Rodrigo en el trabajo y Valentina estaba limpiando el baño. Movió el espejo del botiquín para limpiar detrás, y ahí, pegada con cinta canela en la pared, había un sobre amarillo, viejo, con el papel ya un poco amarillento de los bordes. Valentina lo despegó con manos que ya temblaban, aunque todavía no sabía por qué. Lo abrió. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. La desdobló. Era una carta, escrita a mano, con una letra que no era de Rodrigo. Para Roberto, sé que nunca vas a leer esto, pero necesito escribirlo. Te busqué durante años. Fui a la dirección que me diste y no existía. Llamé al número y era equivocado. Me di cuenta de que todo era mentira. No sé quién eres en realidad. No sé si alguna vez lo sabré. Pero quiero que sepas que tu hijo está bien. Que creció sin ti, igual que yo crecí sin mi padre. Y que espero que donde estés, eso te pese. No había firma. Solo una fecha. 14 de febrero de 2008. Valentina leyó la carta 3 veces. 4. 5. Se sentó en el borde de la tina porque las piernas ya no la sostenían. Sentía frío, aunque el baño estaba cálido. Sentía que el piso se movía bajo sus pies. Roberto. Rodrigo se llamaba Rodrigo. Siempre se había llamado Rodrigo. ¿O no? Esa tarde, cuando los niños llegaron de la escuela, Valentina los abrazó más fuerte que de costumbre. Los bañó, les dio de cenar, los acostó. Y luego se sentó en la sala a esperar a su marido con la carta en la mano. Rodrigo llegó a las 7:30. La vio sentada ahí, seria, con algo en la mano, y algo en su cara cambió. Fue muy rápido, un segundo, pero Valentina lo vio. Esa expresión que no era miedo exactamente. Era algo más calculado. Era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo preparándose para un momento y ahora sabe que llegó. Ella no dijo nada. Solo extendió la carta. Él la tomó, la leyó, y luego se sentó frente a ella con una calma que a Valentina le pareció aterradora. Lo que Rodrigo le contó esa noche tardó horas, y cada palabra que salía de su boca era como una pieza de un rompecabezas que ella no sabía que existía. Su nombre real era Roberto Garza. Había nacido en Tamaulipas, en una familia con problemas muy serios, deudas, conflictos que él describió como peligrosos sin entrar en detalles. A los 24 años, tomó la decisión de desaparecer, de empezar de cero con una identidad nueva. Rodrigo Mendoza era el nombre de un primo que había muerto de niño. Usó sus datos para construir una vida diferente. Estudió, trabajó, se reinventó. Y cuando conoció a Valentina, ya llevaba 4 años siendo Rodrigo. Ya casi había olvidado que alguna vez fue Roberto. La carta era de una mujer con quien había tenido una relación antes de la transformación. Una mujer que quedó embarazada. Una mujer a quien él abandonó sin decirle a dónde iba, porque si se lo decía, lo encontraban. Valentina lo escuchó todo sin interrumpirlo, sin llorar, con una frialdad que ella misma no sabía que tenía. Cuando él terminó, ella preguntó una sola cosa. ¿Los papeles de nuestra boda son reales? Rodrigo tardó un momento en responder. Y ese momento lo dijo todo. Técnicamente, dijo, estamos casados bajo el nombre Rodrigo Mendoza, que es un nombre que existe, pero no es el mío. Valentina se levantó, fue al cuarto, cerró la puerta, y ahí, sola, en la oscuridad, lloró todo lo que no había llorado enfrente de él. Porque 11 años de su vida, sus hijos, su casa, su apellido, todo construido sobre una mentira, todo edificado sobre un hombre que no existía. Lo que vino después fue lo más difícil de todo, porque Valentina no era una mujer que tomara decisiones en caliente. Y aunque una parte de ella quería sacar a ese hombre de su casa esa misma noche, otra parte sabía que tenía 2 hijos que adoraban a su papá, que tenía 11 años de historia, que el hombre que estaba en su sala, aunque le había mentido en lo más fundamental, también era el hombre que se despertaba con ella en las noches, que recordaba que no le gustaba el cilantro, que había llorado el día que nació Sofía. ¿Cuánto de lo que vivieron juntos era mentira si los sentimientos eran reales? Esa pregunta la atormentó durante semanas. Valentina buscó ayuda legal. Un abogado le explicó que su matrimonio existía en un área gris,
que tendría que demostrarse la falsedad de identidad, que era un proceso largo y complicado. También buscó la mujer de la carta. Tardó un mes, pero la encontró. Se llamaba Esperanza. Vivía en San Luis Potosí. Tenía un hijo de 16 años, de ojos idénticos a los de Emilio. Ese día, cuando vio la foto del muchacho, Valentina supo que su vida nunca sería la misma. Lo que nadie le había dicho, lo que ninguna amiga, ninguna mamá, ninguna tía le había preparado, era esto, que a veces la traición más grande no viene del desamor. Viene del engaño construido con tanto cuidado, durante tanto tiempo, que cuando lo descubres ya está tejido dentro de ti, dentro de tus hijos, dentro de cada recuerdo que tienes. Rodrigo, o Roberto, le pidió perdón de todas las maneras posibles. Le explicó que al principio fue una necesidad, que luego fue miedo, que luego fue amor, que no supo cómo decírselo, que cada año que pasaba el silencio se hacía más pesado y más imposible romper, que la quería, que quería a sus hijos, que era real, que eso sí era real. Y Valentina le creyó. Esa era la parte más complicada. Le creyó que la amaba, pero también supo que el amor, sin honestidad, es solo una historia bonita que alguien inventó para no quedarse solo. Tomó 3 meses tomar la decisión. 3 meses de conversaciones, de llanto, de noches sin dormir, de mirar a sus hijos y preguntarse qué era lo correcto. Al final, Valentina pidió la separación. No con odio, sin golpear platos ni gritar. Solo con esa cansada claridad que llega cuando ya no te queda energía para el drama y solo quieres la verdad. Le dijo a Rodrigo, la última noche que hablaron de verdad: no me separé de ti porque no te quiero. Me separé porque necesito saber que lo que construya de aquí en adelante es real. Que el nombre del hombre con quien duermo es el nombre real. Que si algún día mis hijos preguntan quiénes son, puedo decirles la verdad completa. Él asintió. Y por primera vez en 11 años, Valentina sintió que lo veía de verdad. No a Rodrigo, no a Roberto, a un hombre cargando el peso de una vida que construyó huyendo y que ahora tenía que aprender a pararse quieto. Hoy, Valentina vive sola con Emilio y Sofía en un departamento más pequeño, en la misma colonia. Tiene un trabajo nuevo que le gusta más que el anterior. Va a terapia los jueves. Habla con su mamá más seguido. Los niños ven a su papá los fines de semana. Él fue a acreditar su identidad real. El proceso legal todavía no termina. Pero él está ahí, presente, con su nombre verdadero. Roberto Garza, padre de Emilio y Sofía. Valentina no sabe si algún día le contará a sus hijos toda la historia. Por ahora les dice que papá y mamá se separaron porque a veces los adultos necesitan vivir diferente para ser mejores personas. Y cuando la gente le pregunta si lo odia, ella tarda un momento antes de responder, porque la respuesta honesta es complicada. No, dice al final. No lo odio, pero tampoco me arrepiento de haberme ido, porque merezco una historia que sea mía. Una historia donde yo sepa todos los nombres. Una donde no tenga que encontrar las respuestas detrás de un espejo. Dicen que el amor todo lo puede, pero nadie te dice que el amor, para durar, también necesita un nombre verdadero, uno que no se esconda. Y eso, a veces, es lo más difícil de encontrar. Suscríbete si a ti también te ha conmocionado la historia de Valentina.